son, bueno, así como tal, el término entiende de que es un estudio, sí, digamos, lo que significa la palabra. Cero viene de suero, serología, o sea, estudio del suero, pero no es así, ¿no? Realmente esto de la serología, más porque las muestras que normalmente se emplean, las muestras que normalmente se emplean para el diagnóstico es la sangre. Y de la sangre normalmente se utiliza el suero, ¿no? ¿Y qué cosa hay en el suero? Obviamente el suero, desde el punto de vista nutricional o químico, componentes químicos, generalmente están compuestos de proteínas, una gran cantidad de proteínas. Las que se encuentran en mayor cantidad, obviamente, son las albúminas, ¿no es cierto? Y luego ya en menor cantidades son las globulinas. Y de las globulinas están las alfa, beta y gamma globulinas. ¿Dónde se encuentran los anticuerpos? En el grupo de las gamma globulinas. Ahí están las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Por eso es que en este caso, ahora, si nosotros empleamos una muestra de sangre, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, ustedes saben muy bien que normalmente en los laboratorios se toma la muestra de sangre porque obviamente en la sangre encontramos no solamente las inmunoglobulinas desde el punto de vista inmunológico, sino que también encontramos una serie de metabolitos o sustancias inorgánicas, orgánicas, que son utilizadas justamente para poder determinar el estado, digamos, normal de una persona, ¿no? Por ejemplo, un perfil hepático, ¿escuchado? Un perfil lipídico, ¿escuchado? ¿Y cómo se hace eso? Se hace con la muestra de sangre. Se pide la muestra de sangre. Significa entonces que en la muestra de sangre, a través de muchas pruebas, de las varias técnicas, se puede diagnosticar, digamos, esos valores, ver si está dentro del rango normal, para poder determinar, digamos, el estado de salud de cada uno de nosotros. Pero bueno, ese no es el objetivo, pero ya les digo, ¿no? O sea, muchos de ustedes han sido sometidos a diversas pruebas, varios de ustedes siempre hemos tomado una muestra de sangre, ¿no? Pero además, la muestra de sangre, pues también se utiliza desde el punto de vista para cultivarlo, ¿no? Para poder aislar algún patógeno, ¿cierto? Que se encuentra cuando ya hay un proceso, digamos, agudo, ¿no? O crónico, depende realmente. O sea, los usos de la muestra de sangre son muy diversos, ¿ya? Entonces, una de las digamos, utilidades o empleo de la muestra de sangre es para poder diagnosticar los niveles de anticuerpos, la presencia de anticuerpos o los niveles de anticuerpos. Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, para el Helicobacter, hay pruebas invasivas, desde una endoscopía, ¿cierto? O test del aliento, que permite justamente diagnosticar la presencia, digamos, en muestras de biopsia, la presencia del patógeno, va con el aislamiento. La prueba de aliento tiene otra finalidad, ¿no? Por el asunto, digamos, de producción de aminas. Cuando está dentro del patógeno y está causando el problema, pues hay una producción de sustancias, en este caso básicas, que permite diagnosticarlo a través de una técnica por el test de aliento. Y otras más. Y una de ellas es la muestra de sangre. Por lógica. ¿Qué diagnosticamos en la muestra de sangre? Anticuerpos.
y los anticuerpos es producto de la formación por la presencia de un patógeno. ¿Estamos? De un patógeno. Entonces, todo patógeno que ingresa, estamos hablando de una inmunidad natural activa. Todo patógeno que ingresa a nosotros genera una inmunidad natural activa. El producto final es la producción de anticuerpos, que se encuentran la mayor parte en la sangre. Entonces, la serología, en otras palabras, involucra, es lo equivalente a lo que nosotros conocemos las técnicas de inmunoensayo o inmunodiagnóstico. ¿No? O sea, para un poco aclarar. Entonces, si la serología es equivalente a inmunoensayos o inmunodiagnósticos, entonces vendrían a ser las técnicas que se emplean para, digamos, empleo de técnicas cuyo principio es las reacciones antígeno-anticuerpo. Eso es, el principio es eso. O sea, son prácticamente técnicas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Verdad? Entonces, sabemos, ¿qué vamos a detectar? Simplemente detectamos o el anticuerpo o el antígeno. ¿De acuerdo? En una muestra. Ahora, ¿qué cosas son los anticuerpos? Esta además ya lo hemos visto. Son inmunoglobulinas, glucoproteínas, que se encuentran no solamente en la sangre, sino también en diversos fluidos. ¿No? Ahora, si hablamos de fluidos, por ejemplo, fluido gástrico, fluido mucosidades, ahí encontramos otro tipo de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos encontramos en las mucosidades? A diferencia de los anticuerpos que se encuentran en la sangre, en el suero. En el suero encontramos IgG, inmunoglobulina IgG. En las mucosidades, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de inmunoglobulina encontramos en las mucosidades o en las secreciones? También encontramos anticuerpos. ¿Cómo se llaman ese tipo de anticuerpos que se encuentran en las secreciones, en las mucosidades? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulinas hay? 5 tipos. ¿Cuáles son? IgM, IgE, IgA, IgD. ¿Cuáles de las 5 se encuentran en las secreciones? Es dimérica. Es dimérica. Es la IgA. La IgA. Y la IgA, para que esté en las secreciones, tiene que salir de las células, donde se produce. ¿Quiénes la producen? Los linfocitos B. Pero no son directamente los linfocitos B, sino que son las células plasmáticas o plasmocitos, que son los que, obviamente, en un estado, digamos, de desarrollo de las células, los linfocitos B, cuando ya están activos, estos para formar anticuerpos, se transforman en cierto modo o maduran a plasmocitos, que son células un poquito más alargadas, donde hay un retículo endoplásmico mucho más desarrollado, donde obviamente, por lógica, es donde se producen las inmunoglobulinas, que son químicamente glucoproteínas. ¿Ya? Glucoproteínas. Y está de más decirles que los anticuerpos actúan o interactúan específicamente con los antígenos. ¿Cómo se producen los anticuerpos? Es un tema que nosotros vamos a analizar
más adelante, en la cual también ustedes van a investigar o vamos a estudiar, ¿no? 3 tipos, miren. Uno es la producción convencional de anticuerpos, que son los anticuerpos policlonales. Que estos normalmente se pueden producir ¿en dónde? Podemos producir en ratones, en ratas, podemos producir en conejos, en cabras, en caballos. Eso va a depender de qué cosa, de la cantidad de lo que uno investiga, o sea, del tipo de investigación que uno realice. Si está hablando a nivel de laboratorio, pues obviamente necesitamos, y dependiendo de la cantidad, porque normalmente la cantidad de anticuerpos que se utilizan o se necesita son cantidades muy pequeñas. Y esa cantidad de anticuerpos que se utiliza son anticuerpos incluso sueros diluidos, que se diluyen al momento que se emplean. ¿Me entiendes? Si yo tengo una cantidad que saco de muestra de sangre y saco el suero es una cantidad muy pequeña. ¿Cuánto de sangre normalmente nos extrae? ¿Cuánto creen que nos extrae normalmente? ¿Cuántos mililitros de sangre nos extrae normalmente cuando nos quieren hacer un análisis? 5. Ustedes saben que hay los puntos, uno ve, ustedes la sangre, Hasta la mitad. más o menos, es una jeringuita que casi no llena, estamos hablando de 5 mililitros más o menos, ¿no? Por ahí. Entonces, y luego de ahí ya lo colocan, pues, se coagula y obtenemos el suero. ¿Cuánto creen de suero obtenemos más o menos? De 5 mililitros. ¿1? No, 1. más o menos de 1 a 2 mililitros, más o menos. Entonces, imagínense en ese mililitro, está casi prácticamente todos los anticuerpos que existen en nuestro cuerpo, que se han producido a lo largo de nuestra vida. En ese poquito. Estamos hablando de moléculas. Entonces, prácticamente estamos hablando de concentraciones muy pequeñas, que se encuentran ahí presentes, ¿no? Entonces, si yo quiero producir anticuerpos, obviamente un ratoncito, pucha, ¿cómo lo voy a sangrar el ratón? Imagínense un ratoncito chiquitito, el que hemos utilizado, queremos sangrarlo. O sea, la cantidad de sangre, muy poco va a ser, ¿no? Ahora una ratita, imagínense una ratita, lo cortamos la colita y ahí un poquito, es un capilar no llena, ni siquiera, ¿me entienden, no? O sea, ahora en un conejo, o en un cuy, o en un cobayo, por ejemplo, un hámster, entonces el sangrado es diferente, mayor cantidad, pero si en un conejito, un conejo, la cantidad de sangre es mayor, ¿me entienden? Y otra cosa, si yo quiero producir anticuerpos en unos animales, yo tengo que utilizar el antígeno, tengo que inocular el antígeno. Y la cantidad de inóculo también va a variar en un ratoncito, en una rata, en un cuy, en un hámster, en un conejo o en un caballo, pero ya, ¿entienden, no? Entonces, es ahí donde se produce. Luego la producción de anticuerpos monoclonales por la técnica de hibridoma, ¿no? Esa es una técnica especial que ya permite obtener anticuerpos específicos. En los policlonales son totales. Y ustedes, lo que hemos puesto el día de ayer, estamos viendo de que también hay una producción de antianticuerpos. Es un anticuerpo secundario que nosotros lo conocemos como conjugado. Y eso es parte de los componentes de una técnica que es necesario para poder nosotros visualizar la reacción. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo tengo un antígeno que tiene diferentes epítopos, yo lo inoculo en un conejo, saco la sangre, el suero, y en el suero se encuentran los anticuerpos de todos esos epítopos, ¿correcto? Si ese anticuerpo, si esa muestra de sangre,
yo lo extraigo, lo separo una parte y luego esa parte yo lo considero como antígeno, lo inoculo en otro conejo, va a producir anticuerpos contra los anticuerpos que se han producido del antígeno. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? O sea, una cosa, antígeno, lo inoculo en un conejo. Se producen anticuerpos contra los científicos con el antígeno. Estos anticuerpos que se han formado, los traigo, los separo y este conjunto, digamos, que contiene moléculas proteicas, lo inoculo a otro conejo. Entonces le saco la sangre, en el suero vamos a encontrar anticuerpos. Y es así como lo producen, ¿no? O sea, el trabajo es muy, digamos, muy delicado, ¿no? Muy delicado, ¿no? Para llegar a producir esto. Y esto es parte, digamos, es parte de la biotecnología, ¿no? Porque ya esto es asunto de producción. Van a analizar ustedes lo que ya en esta oportunidad hemos analizado, hemos ingresado a la página de la Organización Mundial de Salud Animal. Ahí han visto ustedes que en el código terrestre, perdón, en el manual terrestre, porque dijimos que no solamente, bueno, esa página estudia están, digamos, todas las enfermedades que atacan a animales terrestres y animales acuáticos. Y de interés justamente, no solamente para la salud de ellos, sino el hecho de por qué tanta importancia a los animales. Por el asunto de producción, de alimentación, de alimentos, y por el asunto, digamos, de la comercialización a nivel internacional de los animales, de productos cárnicos o productos, digamos, derivados del ganado o de los organismos acuáticos, que son transfronterizos y ahí, por lo tanto tienen que seguir ciertos criterios, normas, ¿no? Para poder llegar a pasar, digamos, un producto. Entonces tienen que contar con cierta calidad. Una cosa es la inocuidad que sea apto para el consumo y que no cause daño a nosotros, ¿me dejo entender? Y otra cosa es que los animales no se enfermen. ¿De acuerdo? O sea, claro, si yo estoy por ejemplo, tengo, una producción de aves. ¿Ustedes se imaginan la producción de aves? El cuidado que deben tener las aves, que están, no hacinadas, sino que están cultivadas o se mantienen en balcones. Entonces, imagínense ustedes la cantidad, digamos, el cuidado y la posibilidad de transmisión de patógenos. ¿Sí me entienden? Imagínense ustedes un cultivo de peces donde estamos hablando de más de 1000 peces en una determinada área, el contacto y la transmisión que pueden darse. Entonces es también muy riesgoso, en la cual por lo tanto estos animales tienen que contar con certificados de vacunación, control de desinfección, una buena alimentación. O sea, es todo un procedimiento, digamos, muy minucioso, ¿no? Bueno, ahí más o menos la diferencia entre lo que es producción de anticuerpos de manera convencional, que son los policlonales en la parte izquierda que ustedes tienen, en la parte derecha la producción de anticuerpos monoclonales, ¿no? Ya sabemos por qué se utiliza el vaso. No solamente, ¿por qué se utiliza el vaso? Acá se inocula el antígeno, inoculaciones del antígeno de manera repetida, que justamente son las vacunación, digamos, las inoculaciones o vacunas de refuerzo, que le llaman, ¿han escuchado? Cada cierto periodo de tiempo, dosis determinadas de un calendario de vacunación que se tiene, pero bueno, es más o menos el principio, ¿no?
Tiene prácticamente el antígeno, se inocula en un animalito, se remueve el vaso, y en el vaso, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? ¿Qué hay en el vaso? ¿Qué hemos visto en el vaso? ¿Ah? ¿Qué hemos podido evaluar en el vaso de un ratón? Glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Sí, pero ¿qué tipo de glóbulos blancos? Linfocitos. Indistintamente sean T o E, son linfocitos, que son linfocitos viables. ¿Y qué función tienen los linfocitos? Principalmente los linfocitos T. ¿Qué cosa? Son los que van a cumplir y van a ser lo que nosotros conocemos como células de memoria, que van producto de una activación de un agente extraño. Estos adquieren ciertos receptores a nivel de la membrana. ¿De acuerdo? Y acá hablamos, fíjense ustedes, acá hablamos de qué. 1, 2, 3. Ejemplo. 3 tipos de linfocitos, y cada uno de los linfocitos van a producir un determinado anticuerpo. O sea, no todos, quiere decir entonces que no todos, que no un solo linfocito, un solo tipo de linfocito va a producir todos los epítopes que hay en un antígeno. ¿Me dejo entender? Entonces, quiere decir, eso se llama la teoría de la selección clonal. Es decir, cuando viene un antígeno que tiene, imagínate, tiene 10 determinantes antigénicos distintos, se activa la célula presentadora del antígeno, linfocito T, linfocito B. Pero el linfocito B no es un solo linfocito, sino se generan poblaciones distintas. Cada una de esta población clonal va a producir los anticuerpos contra un determinado epítope. Es una selección clonal. Entonces, eso ha permitido, en cierto modo, acá por ejemplo tenemos una mezcla de sueros, pero una mezcla, el antisuero, cuando convencional, ¿sí?, contiene la mezcla de anticuerpos contra una mezcla, ¿correcto? En cambio, si yo obtengo vaso para obtener qué cosa, los linfocitos, pero ¿qué utilizo? Utilizo células de mieloma. ¿Qué cosas son las células de mieloma? ¿Qué son los mielomas? Son células tumorales. Fíjense, se utilizan ¿para qué? Para hacer una fusión con las células de linfocitos B. A eso le llamamos células híbridas. Es decir, una célula que va a compartir, ¿qué cosa? Una célula se fusiona para formar un híbrido. Y ese híbrido, ¿qué contiene? Contiene las características de ¿qué? Del linfocito y las características de las células del mieloma. Ahora, ¿qué características tienen esas células fusionadas o híbridas? Dos funciones muy importantes. Uno es que las células se dividen de manera indeterminada. Y otro es que produce cantidad de anticuerpos. O sea, tenemos, pero ¿cuál es lo característico acá? Es que se pueden separar clones de manera individual y obtener el anticuerpo específico. Si yo tengo dos antígenos, mira, si yo tengo dos antígenos y yo veo que esos antígenos cada uno tiene determinantes comunes, pero uno tiene un determinante muy particular y otro tiene otro determinante específico, eso permite separarse con él.
Y de esa manera se podría, mejor dicho, ya se determinaría la especificidad. Que tiene la especificidad con la técnica de hibridón. Por eso que ustedes han podido ver que, por ejemplo, con un ejemplo, la prueba del grupo sanguíneo, sistema ABO. ¿Han escuchado? Sistema ABO. Nosotros en la sangre tenemos varios grupos sanguíneos, varios sistemas sanguíneos. Dos grupos principales de todos los sistemas que tenemos en nosotros es el sistema ABO, grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo O. ¿Entienden? Y hay otro sistema que es el de factor RH. Hay unos que son RH negativo, otros que son RH positivo. ¿Qué significa eso? Que en el glóbulo rojo de todos nosotros existen en las membranas determinantes antigénicos o epítopes, que son moléculas glucoproteicas principalmente. ¿Entienden? Y hay otros grupos menores, o sea, de antígenos que se encuentran en el grupo sanguíneo. Entonces, existen antisueros que puede reconocer, existen antisueros donde está el anti-A, el anti-B y el anti-RH. Entonces, cada uno de esos sueros están separados que contienen un tipo de anticuerpo que reconoce ese anticuerpo. Y eso se logra con los anticuerpos monoclonales. ¿De acuerdo? Y esa es una técnica, una cosa es verlo acá, otra cosa es la técnica, cómo lo hacen, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, mire, hay conjugados, ¿qué cosas son los conjugados? Dentro de las técnicas, los conjugados, su nombre lo dice, son, digamos, moléculas que contienen o se logran a través de la fusión o de la unión de el anticuerpo y con alguna sustancia que se une, el conjugado. Eso va a depender de la técnica, ¿verdad? Por ejemplo, si la técnica es ELISA, te va a utilizar conjugados donde vamos a tener enzimas. O sea, se va a fusionar enzimas. ¿De acuerdo? Mire, más o menos, por ejemplo, un conjugado que está formado por anti-inmunoglobulina IgG, que está formado por anticuerpos monoclonales. Bueno, esta es su codificación, este es el tipo de anticuerpo. Un anticuerpo, por ejemplo, de inmunoglobulina humana, o un marcador tiocianato de fluoresceína, por ejemplo, ¿no? Este es otro tipo de tienes el de inmunoglobulina o una enzima alcalina, por ejemplo, ¿no? Para pruebas de ELISA. Mire, el frasquito que tiene ¿cuánto? Tiene 0,2 mililitros. Tiene 1 mililitro. O sea, es bien poquito. Por eso te estaba diciendo, la cantidad de anticuerpos que hay en una muestra de sangre, suero, es bien poco, bien bajo. Incluso diluido, miren. ¿No? Ese se utiliza, por ejemplo, para ELISA a una concentración de 1 sobre 50.000, para Western blot, por ejemplo, de 1 entre 80.000. ¿Sí me entienden? O sea, yo tengo el frasquito y para utilizarlo yo tengo que diluirlo. Diluido, ya obtengo la cantidad de anticuerpos necesarios para que se utilicen en la prueba. Ahora, ¿cuánto cuesta más o menos un precio? Estamos hablando de
0.2 mililitros quedan cerca de $50. 1 mililitro está costando como $200. 1 mililitro. O sea, cuesta, pues, ¿no? Los reactivos, ¿no? Más o menos, por ejemplo, otro tipo de inmunoglobulinas de conjugados, por ejemplo, este usamos mucho para el Western blot, que es inmunoglobulina IgG con peroxidasa. Ahora, por ejemplo, a ver, si yo voy a hacer una prueba y yo voy a utilizar anticuerpos que he producido un conejo, ojo, si he producido un conejo, el conjugado tiene que ser una antiinmunoglobulina de conejo. No puedo utilizar una antiinmunoglobulina de cabra. Si yo he utilizado un anticuerpo de conejo, no puedo, no se puede. Tiene que ser de la misma especie, para que no haya reacciones cruzadas. ¿Ya? Bueno, pero más o menos para que ustedes vean, la cantidad que normalmente se emplea de cada anticuerpo es bien poco y cuesta caro. Está de más decirles que dentro de los componentes, además del anticuerpo, además del conjugado, se utilizan los antígenos. Eso ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos lo que es epítope. Y bueno, ahí más o menos tienen una figura que representa, a ver qué representa. Es un linfocito B y están entrando. ¿Qué representa ahí, por favor? La imagen. Depende. Si es para diagnóstico o si es para vacunas. Ya, porque igual, un antígeno, yo produzco un antígeno para usarlo para una prueba diagnóstica, o el antígeno lo uso para producir anticuerpos o para inmunizar. ¿Está claro? Que un antígeno es un agente extraño. ¿Vamos? Hay diferentes tipos de antígenos, no funcionales, somáticos, de expresión-secreción. ¿Ya? Hablando de, digamos, de los funcionales, no funcionales son aquellos, digamos, antígenos dependiendo de su peso molecular. Son funcionales aquellos que son obviamente de alto peso molecular y que pueden ser bien buenos inmunógenos, que activan los mecanismos de defensa. En cambio hay otros que no tienen mucho peso molecular, no son muy complejos, y esto no induce a la respuesta inmune. ¿Me dejo entender? ¿Se puede hacer funcional? Sí, se puede hacer funcional. Acoplándose a otra molécula, hablamos de una bacteria, ojo. Lo que estamos sistematizando acá es cápsula. Obviamente acá, flagelo. ¿De acuerdo? Sabemos que una bacteria tiene una forma y que está rodeada por, obviamente, una célula procarionte está rodeada por una pared celular. Pero hay algunas bacterias que tienen cápsulas. ¿No? Hay ciertas bacterias que tienen cápsulas. Esas cápsulas son importantes, ¿no? La producción de cápsulas porque son productos importantes que a veces son usados también en la industria. Entonces, la bacteria en sí, el cuerpo de la bacteria
se le conoce como soma. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Soma. Mm. O sea, si hablamos desde el punto de vista antigénico, el cuerpo de la bacteria ya es muy complejo. Si hablamos de una bacteria, pues no es complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene pues una serie de componentes moleculares, estructurales. ¿Me entienden? Entonces, este es el cuerpo. Todo, el cuerpo de la bacteria. Y entonces a ese le conocemos como soma. Como acá hay antígenos, el cuerpo tiene antígenos, son llamados antígenos somáticos. Antígenos capsulares. ¿Me dejan entender? Porque la cápsula también tiene moléculas. Y el flagelo, antígenos flagelales. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, estamos hablando de que si los antígenos tienen tres características desde el punto de vista antigénico: son extraños, alto peso molecular y complejos molecularmente hablando. Entonces, miren, a los antígenos del cuerpo de un microorganismo, de una bacteria, los conocemos como antígenos O. ¿Ya? A la cápsula lo conocemos como antígenos K. Y a los flagelos lo conocemos como antígenos H. Entonces ustedes van a ver en la bibliografía serotipo O140, serotipo H tal, serotipos. Entonces estamos hablando de serotipos. Y entonces cada agente extraño, cada microorganismo o cada parásito, que hablamos de parásito, tiene determinados tipos de antígenos. Las bacterias nada más. Imagínense un gusano que tiene más antígenos. ¿Sí me entienden? Entonces, hablamos desde ese punto de vista. Cuando hablamos de los tipos, va a depender de cómo se caracteriza, cómo se identifica un determinado antígeno en función, obviamente, al tipo. Esos son los somáticos. Y cuando hablamos de expresión y secreción, es lo siguiente. Cuando yo coloco en un medio de cultivo, por ejemplo, un medio enriquecido, y acá yo coloco las bacterias. Lógicamente, ¿qué cosa? Le doy la temperatura, tiempo y temperatura, ¿no? Incubación. ¿Y qué voy a leer? ¿Qué voy a obtener acá en un tiempo, digamos ustedes? ¿Qué voy a obtener después de un tiempo? Obviamente vamos a tener crecimiento microbiano, ¿verdad? Porque cada bacteria, ya saben ustedes que tiene un tiempo de duplicación, ¿verdad? Cada cierto tiempo se duplica. Ahora, pero además, ¿qué cosa voy a obtener? ¿Qué creen? Voy a obtener, obviamente, que las bacterias que se encuentran en un medio no solamente van a desarrollar, van a crecer, se van a multiplicar, sino que también van a excretar sustancias al medio, ¿correcto? Producto de desecho o producto de su metabolismo, ¿verdad? Entonces, yo puedo separar. ¿Correcto? ¿Separo? ¿O no?
cómo se obtienen los productos. O sea, yo separo un tiempo y ahí obtengo productos. No solamente, ¿qué obtengo acá? Productos de interés, ¿no? Pero también acá obtengo productos, proteínas, que son de excreción, secreción del microorganismo, que pueden ser utilizados o pueden tener una función de antígeno. Ahora, si yo quiero obtener el antígeno de la cápsula, del cuerpo o del flagelo, tenía que separarlo. Si yo quiero tener de todo una sonicación, ¿no? Entonces lo destruyo al microorganismo. ¡Wow! Yo lo quiero seleccionar solamente, a mí me interesan los antígenos del cuerpo, no de la cápsula del flagelo. Ya es cuestión de separación, ¿no? De selección. Pero mira, entonces, y acá yo puedo hacer una caracterización de todo ese componente para ver las proteínas y poder seleccionar y poder utilizar alguna de interés, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ese ya es el tipo de ya. Hay un asunto importante, no es todo lo que acabamos de ver, más o menos para que vean que un agente extraño, un patógeno, el tipo de antígenos es parte del cuerpo de la bacteria, del parásito, o que se secreta, que se forma en la célula. En fin, miren, todo esto que ustedes están viendo, miren, acá que están viendo ustedes, cuando un microorganismo ingresa, acá ven, son antígenos. Todo lo que están viendo acá son antígenos. ¿Me dejan entender? Todo esto acá son antígenos. O sea, sustancias antigénicas. ¿Sí me entienden? ¿Correcto? Ahora, una cosa que yo cojo hacia acá, el parásito y lo triture, cantidad de antígenos, ¿no? Estamos hablando de antígenos, ¿ah? De antígenos. Entonces, la cantidad de antígenos puede ser también que elimine el producto de su digestión, también son considerados metabolitos importantes que son considerados antígenos. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo interpretamos las pruebas serológicas? Una cosa es la interpretación de un resultado y otra cosa es la estandarización de una prueba, que lo vamos a analizar en las prácticas, pero esto es la interpretación de una prueba. Por ejemplo, a ver, si yo voy a utilizar una prueba, ¿para qué se utiliza una prueba? Para una prueba serológica, ¿para qué se emplea? Y más aún si es una prueba, una técnica de inmunodiagnóstico. ¿Para qué? Para diagnosticar la presencia de un anticuerpo o de un antígeno, dependiendo. Si yo quiero determinar la presencia de un antígeno, utilizo una prueba para diagnosticar ese antígeno. ¿Y para qué hago? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón de identificar un antígeno? ¿Qué hago identificando un antígeno? ¿Qué voy a deducir, a concluir? Si está presente un antígeno, ¿qué voy a concluir? Ya está presente el antígeno. Sí, pero al final, desde el punto de vista clínico, ¿para qué es importante? Para determinar el estado, digamos, o sea, el diagnóstico de laboratorio es para corroborar el diagnóstico clínico o la sospecha. ¿Me entienden? Es para poder determinar en cierto modo también la presencia del patógeno que está causando un problema en la persona o en el animal. ¿Ya? Entonces, miren,
Fíjense, acá estamos hablando de qué. Acá estamos hablando de qué. A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Infectados. Entonces, si hablamos de infectados, no hablamos de enfermos. Están infectados. No es lo mismo infección de enfermedad. Eso lo dijimos, no es lo mismo. Una infección conlleva una enfermedad infecciosa causada por agentes patógenos. Entonces, ¿qué significa un test positivo? O sea, cuando la prueba, digamos, que se aplica, ¿qué significa un test positivo? Cuando se aplica a infectados, significa verdadero positivo. Cuando hablamos de no infectados y la prueba arroja positivo, estamos hablando de un falso positivo. ¿Han escuchado hablar de ello? Si hablamos de una prueba negativa en infectados y nos dan negativos en aquellos infectados, hablamos de un falso negativo y no infectados, verdaderos negativos. Ahora, esta interpretación, dependiendo de la prueba, ¿entienden? O sea, hay varias pruebas que están analizando y mañana lo van a analizar. Hay varias pruebas. ELISA, la inmunocromatografía, la inmunotransferencia, neutralización, etc. Cada uno de esos métodos o técnicas tiene una interpretación. Positivo o negativo. Y va a depender a la población a la cual se analiza. Y va a depender también, a ver, pregunto, digo, yo aplico una prueba a una población que supuestamente está infectada. Una prueba. Me arroja un falso positivo. A ver, por ejemplo, yo sé que la población está infectada. Hago una prueba y me sale negativo. Hago una prueba que es específica para ese patógeno, se supone, y me sale negativo. Pero yo sé que es infectado. Yo sé que están infectados. Vendría a ser un falso negativo. Correcto. ¿Pero por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué arrojó un falso negativo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Está mal la prueba? ¿Está mal tomada? ¿La calidad de la muestra no es la óptima? ¿No es la adecuada? ¿Cuál? ¿No se ha tomado en un tiempo de repente adecuado? ¿Me entienden? La muestra no se tomó en el tiempo adecuado, que no lo detectó. O la técnica no es tan sensible. Puede ser eso. Son varias cositas que uno tiene que ir analizando. Y esta es justamente, a ver, son algunas, digamos, de los parámetros que se toman en cuenta para valorar o hacer la validación de una prueba serológica cuando se está produciendo. Estamos hablando de sensibilidad, analítica diagnóstica, especificidad diagnóstica, valores predictivos positivos, negativos, precisión. Son algunos, ¿ah? En el manual terrestre que ustedes van a ingresen ahí, ustedes van a ver que son otros parámetros
incluso hablan de optimización en una prueba, donde utilizan una serie de parámetros para poder evaluar al momento en que uno va a producir o a estandarizar una prueba. Entonces, si hablamos pues, de la sensibilidad analítica, mire, la sensibilidad analítica es la habilidad del sistema para detectar cantidades de anticuerpos antígenos. Una prueba es más sensible cuando es menor la cantidad de anticuerpos o antígenos que detecta. ¿Me dejo entender? O sea, una prueba es mucho más sensible, es bien sensible, cuando detecta pequeñas cantidades en una muestra. Bueno, acá hay algunas de las... Miren, esa es una tablita muy importante para que vean. Acá están las diferentes técnicas. Ahora, vean ustedes que dependiendo de la técnica, la sensibilidad analítica aproximada por decilitro de muestra, ¿cuál creen ustedes que es mucho más sensible? ¿Cuál de los métodos o técnicas que están viendo acá son más sensibles? Está movida la cuestión, pero de todas maneras tenemos acá proteína del suelo total por una refractometría, por ejemplo, utilizando Buret, que determina proteínas. Miren, electroforesis, por ejemplo, una proteína de suelo por electroforesis, una ultracentrifugación analítica, una inmunoelectroforesis, una difusión radial simple, meteorometría, aglutinación, ensayos de inmunoenzima, ELISA, por ejemplo, inmunofluorescencias, radioinmunoensayos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que son más sensibles? El de menor ¿Se a 1 y 2 miligramos. Se entiende de que acá hablamos de miligramos. La sensibilidad detecta en miligramos. Sería va disminuyendo miligramos y acá estamos hablando de microgramos. O sea, la prueba permite detectar cantidades muy pequeñas. Y obviamente las que son más sensibles vienen a ser prácticamente las pruebas son mucho más sensibles. ¿De acuerdo? Cada una de estas pruebas tiene un principio, pues, ¿no? Ahora, la sensibilidad diagnóstica es cuando refleja la relación entre el número de infectados positivo a la prueba sobre el total de muestras analizadas. ¿Vamos? Por 100. Es la proporción de individuos infectados que el método es capaz de detectar como positivos. Entonces, por ejemplo, a ver, un caso de 100 evaluados, 100 probados, infectados o infectados, ¿cuál debería ser la sensibilidad diagnóstica? Relacionado con los ceros positivos. Una técnica. Por ejemplo, de 100, 90, 60 positivos y 10 cero negativos. De los infectados, de una prueba. ¿Qué significa? Que la sensibilidad es 90%. ¿Entienden? Ahora, por ejemplo, en el caso tenemos pacientes que están enfermos, por ejemplo, con sífilis. La sífilis es una enfermedad bacteriana causada por Treponema pallidum. Es una enfermedad, en cierto modo, de
una ITS, ¿no? Es una ITS. Entonces, tenemos dos pruebas, prueba A, prueba B. ¿Correcto? Se analiza 100 pacientes y se analiza dos tipos de pruebas. Entonces, en este caso, de 100, 90 son positivos para la prueba A y de 100, 98 son positivos para la prueba B. Por lógica, ¿cuál es más sensible? ¿O cuál de las pruebas es mucho más sensible? La B. Definitivamente la B, porque el 98%. La D. Entonces así simplemente se selecciona. Ahora, ¿qué cosa es la especificidad? Es la sensibilidad. Es lo contrario a la sensibilidad en este caso. Son la proporción ya de individuos no infectados, el método es capaz de detectar como negativo. ¿No? Igual acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, igualito. En el caso de no infectados, 80% negativos de 20. Ahora, ¿puede dar en este caso? Sí puede dar. O sea, ¿qué prueba utilizaría usted? Ahora, usted a veces no sabe, por ejemplo, de esto. Usted simplemente da su muestra en el laboratorio y en el laboratorio aplica la técnica, la prueba, y ustedes no saben si la prueba, qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene. Es como ir a una farmacia. Yo compro y... Bueno, ya no compro actualmente, ¿no? Ya no uso lo de eso. Pero... porque nadie está libre de poder tener algo, porque... Por ejemplo, yo la verdad, no sé, a ustedes les pasa, pero aunque tienen antibióticos, sí yo tengo una... O sea, ¿es necesario tomar antibióticos? Bien, depende, pues, ¿no? Depende. Pero los antibióticos causan efectos secundarios. Y muchas veces tomamos antibióticos y a veces no terminamos de cumplir la dosis del tratamiento que normalmente, ¿no? Por un tiempo determinado. Pero nadie pues, como antibiótico puede decir que este antibiótico es bactericida o bacteriostático. Yo no me doy el trabajo, o no nos damos el trabajo de ver si es bactericida o bacteriostático. ¿Me dejo entender? Si es bacteriostático, yo tomo un medicamento, pero tengo que tener una buena alimentación, tengo que, mi sistema de defensa tiene que estar bien. De nada sirve que yo tome un antibiótico, un antimicrobiano, que es bacteriostático. Si mi sistema inmunológico está deprimido o tal, el cuerpo va a tener que luchar. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Con respecto al bactericida. El bactericida tiene mucho más poder tóxico y va a matar al microorganismo. El otro no, solamente lo inhibe. Y quien cumple el papel son los mecanismos de defensa para poder eliminar esa carga microbiana que hay ahí. Entonces es muy importante eso, ¿no? Igual, ¿no? Una prueba B se hace, tenemos aquí... ese es muy importante, miren. Si yo quiero estandarizar una prueba, yo ya determiné mis antígenos, determiné mis anticuerpos, ahora yo ya determiné cuál es la concentración de antígenos, cuál es la concentración de anticuerpos, la dilución del suero. Acá tengo mi prueba. Esta prueba, por ejemplo, yo quiero ver mi prueba si es sensible, qué tan sensible es, qué tan específico es. Por ejemplo, ¿no? Lo les dije, ¿no? Yo quiero determinar, por ejemplo, acá en la población, si es que la población está infectada o no con anisakis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo sé que las personas están con anisakis? Yo tengo que coger una población donde yo esté seguro que esas personas están con anisakis, o sea, anisakiasis. Y otra población de personas que están con otra enfermedad, menos con anisakis. ¿Qué hago? ¿Yo los busco? No, tengo que ver un médico. Un médico que me diga, mire, esta persona, escucha, ahora, y que las personas acepten entrar en un trabajo de investigación con sentimiento, o sea,
Ese es otro trabajo. Ah, ¿Qué me están entendiendo? O sea, yo ya tengo la prueba, ya estandaricé el antígeno, el anticuerpo, listo, acá tengo la infuria. Ahora yo quiero probar la sensibilidad y especificidad. Tengo que contar con la población. Con el suero de la población que está infectada, que está con la enfermedad, y con suero de la población de pacientes que tienen otras enfermedades. Entonces, y con eso ya puedo estandarizar y puedo probar la prueba. ¿Me dejo entender? Entonces yo agarro la prueba de 100 pacientes que están con el problema, la prueba detecta 98. Ah, bacán, 98%, sensible. Y ahora yo analizo las otras personas, 100 pacientes que tienen otras enfermedades, me tiene que dar negativo. Supongamos que me dan, de los que yo veo, me da 70 y 30. ¿Me entienden? ¿Ah? O sea, wow, o sea, 70 me dio negativo, pero 30 positivo. ¿Qué ha pasado? O sea, que depende de que esa población está compartiendo antígenos que lo detecta positivo ajá. la prueba, siendo negativo. Entonces ese es un detalle que se tiene que hacer. Y es más, cuando uno trabaja con parásitos, por ejemplo, uno tiene que ver pacientes que tengan otro tipo de parasitosis. No voy a mezclar parásitos con bacterias, pues, no con virus. ¿No? Entonces puede ser, o sea, con otras enfermedades, pero bueno, eso es un asunto de detalle que tiene que ver. Bueno, luego el valor predictivo, número de infectados positivos a la prueba sobre el número total de reacciones positivas, el valor predictivo negativo, la probabilidad de que el paciente no esté enfermo si la prueba diagnóstico dio negativo. En fin, ya todos esos parámetros y la prevalencia verdadera, que es la proporción de la población que está afectada con la condición, o sea, con el problema. Son varias cosas que uno prevalecidad aparente, precisiones, etc. ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifican los métodos de inmunodiagnóstico? De acuerdo a la interacción antígeno-anticuerpo, hay métodos directos, indirectos y terciarios. Los directos son primarios, los indirectos secundarios. ¿Correcto? Otra forma de clasificar a los métodos de inmunodiagnóstico son por macrotécnicas o microtécnicas. ¿Cuál es la diferencia? Lo dijimos hace un momento. ¿Qué significan microtécnicas? Son a nivel molecular. Cantidad de antígenos, ¿correcto? En una muestra. Las microtécnicas. Y dentro de las microtécnicas, los métodos que detectan pequeñas cantidades y que eso tiene que ver con la sensibilidad son justamente las técnicas que son conocidas como de inmunomarcaje. Es decir, utilizan sustancias fluorescentes, que utilizan sustancias radiactivas o que utilizan sustancias enzimáticas. ¿Me dejo entender? Esas son las que permiten. Y obviamente anticuerpos monoclonales. Las demás son reacciones también importantes, por ejemplo, también son importantes las aglutinaciones. Hay muchas pruebas que se hacen. Estas son pruebas que aún se utilizan en la clínica, en el laboratorio, para diagnosticar justamente la presencia de algún patógeno o de algún antígeno en una muestra. Todavía se puede. Los grupos sanguíneos se detectan, con aglutinaciones, o sea, sí existen todavía. ¿Ya? Así que no vayan a pensar de que, obviamente, ya sabemos que ustedes mismos saben que se avanza mucho en las técnicas y bueno, hay generaciones de técnicas mucho más importantes ahora, ¿no? Pero eso no deja algunas pruebas de seguir todavía en el mercado. Como métodos directos primarios, detectan la reacción. Ahí tenemos, miren, las pruebas de ELISA, las pruebas de Western blot, la inmunohistoquímica, la inmunofluorescencia, etc. ¿no? Radioinmunitario, incluso, que es para hormonas, aunque ahora existen ya pruebas inmunenzimáticas. Métodos indirectos, secundarios, tenemos prácticamente de manera indirecta, donde utilizan algún otro componente auxiliar para poder detectar el antígeno o el anticuerpo. Hay inmunodifusión, inmunodelectroforesis, aglutinaciones, etc.
algunas pruebas se hacen dependiendo, ¿no? Y métodos terciarios puede ser in vitro o in vivo, que son las pruebas in vitro, que son la cero neutralización, una de las técnicas de neutralización que lo vamos a ver mañana. In vivo, que son ya pruebas cutáneas que se hacen, como por ejemplo la prueba cuando uno es alérgico, o por ejemplo a la tuberculina, a las penicilinas. Entonces hay unas pruebas que se hacen por contacto, se inocula una dosis muy pequeña en la parte del antebrazo y se espera la presencia de una reacción cutánea. Y dependiendo del diámetro de esa reacción, pues se indica si es o no sensible o no. Bien, esa es una prueba, digamos, que se utiliza. ¿Qué viene a hacer? A ver, estamos frente a un problema. A ver, vamos a ver. De los parásitos, un poco para enfocarnos, ¿ya? De los parásitos tenemos, dijimos, protozoarios, helmintos y artrópodos. Dentro de los helmintos hay tres grandes grupos, o dos grupos generales, en los cuales tenemos los platelmintos y los nematelmintos. De los platelmintos, que son los gusanos planos, encontramos a los trematos y las céstodas. No voy a entrar más en detalle porque es bastante amplio. Y dentro de los céstodos están justamente un parásito que es la Taenia solium. Taenia solium, que es la tenia del cerdo. ¿Ya? Porque hay también la Tenia saginata, que es la tenia en este caso del ganado vacuno. Y hay otro céstodo importante, que es Adenocephalus pacificus, que es la tenia del pescado. Entonces, esos son gusanos, o son tenias. El adenocéfalo, ahora, estos parásitos tienen lo siguiente. Tienen, primero, estadio adulto, el estadio adulto, que es el gusano, el estadio adulto, que estamos hablando entre 1 metro de longitud, más o menos 1 metro ahí, metro hasta 8 metros, el estadio adulto. ¿Y en dónde se encuentra, creen ustedes? Este estadio adulto se encuentra en un huésped o hospedero definitivo. Un huésped definitivo, que generalmente el huésped definitivo son los mamíferos, ¿ya? Animales, mamíferos. ¿Dónde creen que se encuentra este parásito adulto que mide entre 1 metro a 8 metros? En el estómago. Dentro del hospedero definitivo, que es un mamífero. Se encuentra en el intestino, por lógica, porque ¿dónde se tiene que alojar? Obviamente para que esté en el intestino. Delgado. Delgado. Este adulto, ojo, es hermafrodita. ¿Ya? ¿Ya? Son hermafroditas.
¿Qué significa? Tiene de ambos sexos. Que el parásito adulto tiene segmentos. ¿Me dejo entender? O sea, estamos hablando de un parásito, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo de manera esquemática, ¿verdad? Tiene segmentos así, ¿correcto? Entonces, en la parte anterior, un huequito en la cabecita, por decir así. Esta parte de acá es la cabeza del cólex. Y esta parte de acá es el cuerpo del parásito, donde tiene segmentos. Este cuerpo del parásito le llaman estróbilo. Los segmentos se llaman proglótidos. Hay proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos grandes. En los maduros, cada segmentito, ahí están los órganos reproductores masculino y femenino juntos. Obviamente va a haber una reproducción sexual y acá en los finales, que son los gránulos, van a estar, cada proglótido van a estar cargados de huevos. ¿Ya? Entonces, la otra forma evolutiva del parásito es el huevo. ¿Correcto? El huevito. El huevito difiere, los huevos de Taenia solium saginata difieren de adenocéfalos. Tienen formas distintas. Eso permite identificarlos como una muestra de heces. ¿Entienden? O sea, ahora vamos a ver luego por qué. Y del huevo nace una larva. O sea, se desarrolla una larva. Los huevos se embrionan, como es lógico, y dentro del huevito se desarrolla la larva. ¿Entienden? La larva. Y la larva desarrolla a un estadio adulto. Ese es el ciclo. Entonces, esta larvita va a encontrarse en hospederos intermediarios. Entonces, ¿por qué son hospederos? ¿Por qué son huéspedes definitivos? Porque tienen al parásito adulto, que se reproduce sexualmente, maduro. ¿Por qué son hospederos intermediarios? Porque tienen la forma larvaria, que es inmadura. ¿Correcto? Muy bien. Las personas, ¿cómo lo adquieren? Comiendo carnes. ¿Pero qué comen? ¿Qué comen? A ver, en los hospederos intermediarios, en el caso de Taenia solium, es el cerdo. En el caso de Taenia saginata, son el ganado. En el caso de adenocéfalos, son los pescados. Entonces, ¿qué cosa hay en las carnes? ¿Qué estadio habría en las carnes, tanto del cerdo, de las vaquitas, las vacas o de los pescados? Las larvas. Las larvas. Entonces, si comemos carne con larvas, ¿cierto? Vamos a desarrollar la forma adulta del parásito. Y si es Taenia, nosotros tendríamos la teniasis. O sea, si nosotros tenemos la Taenia acá en el intestino, sería la lombriz solitaria. Y nosotros, pero técnicamente sería teniasis, tenemos la teniasis, ¿correcto? ¿Por qué tenemos teniasis? Porque tenemos el estadio adulto del parásito. Ahora, eso es cuando comemos carne. ¿Me dejo entender? Igual acá, carne de pescado, la larva, y nosotros podemos tener el estadio adulto. Ahora, cuando en el caso de Taenia
cuando tenemos la cisticercosis. Primero, el adulto se llama Taenia solium. El adulto se llama Taenia solium. La larva de Taenia solium, ¿cómo se llama? Se llama Cysticercus cellulosae. La larva se llama Cysticercus cellulosae o celulosa. La larva. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ingerimos la larva que se encuentra en la carne, obtenemos el estadio adulto. ¿Correcto? Teniasis. Pero como tenemos la tenia, y la tenia elimina huevos en las heces, nos podemos contaminar con las heces que tienen huevos. En ese caso, cuando nos infectamos cuando nos infectamos con huevitos del parásito, ¿qué tiene el huevito dentro? ¿Dentro qué tiene? El huevo que tiene, la larva, un embrión, la larva. Cuando ingerimos el huevo, vamos a obtener la larva. Y si obtenemos la larva, nosotros tenemos la cisticercosis. Conclusión, teniasis, obtenemos el estadio adulto por el consumo de carnes. Y cisticercosis es cuando adquirimos la larva por consumo de huevos. Entonces, el cistiflot está relacionado con para diagnosticar pacientes que tienen cisticercosis, porque esa es la más peligrosa. Ahora, el que tenga estadio adulto, lo diagnostican, es mucho más peligroso porque puede haber una autoinfección. Solo iba a comentarle o preguntarle que cuando estén en la fase de teniasis, o bueno, cuando es teniasis, los síntomas son muy leves, ¿verdad? Son como problemas abdominales o relacionados. Mientras que yo cuando es cisticercosis hasta se puede derivar a problemas neurológicos y musculares. Sí. Por eso, ese es donde se ubica. El adulto se ubica intestinal. En cambio, la larva, ¿dónde se ubica? Porque el huevo, a ver, para tener claro, lo vamos a ver ahí, pero la larva que se encuentra dentro del huevo, cuando sale del huevo, la larva tiene unos ganchos en la parte anterior, tiene unos ganchitos. Y esos ganchitos hacen que están acá, se revientan a nivel corto. O sea, los jugos gástricos permiten ya esta es la producción, son los ambientes en los cuales vamos a ir, ¿no? Estos son los ambientes en los cuales presentan los reactivos que producen. Bueno, Eso es un Cerdo. es un cerdo. Está enfermo. Ojo, es un cerdo. Está Son enfermo. los vísceras. Cerdo. ahí veo fotografía Miren, de corazón. Ay. Ahí está. miren. Miren, esto es. La estenia. Uy, si se veía su cuerpo estaba enfermo. Acá podemos estar mejor. Pero miren, miren acá, miren acá, miren acá. Este de acá, que tiene un globito, vean acá, tiene una estructura blanquita. ¿Ya? Ese es el spolet, la cabecita. ¿Ya? Y este de acá es el cisticerco. Ese es el cisticerco. Ay. Ahora miren. Ahí vemos mejor, ven. Acá Eso ven. es. Acá. Uy, pero ese es amor. No, cisticerco. Ah, miren. Miren en el tejido muscular. Músculo. Si uno corta, hace un filete, así,
Mire, Por eso no es tan barato. es el cisticerco, la carne de cerdo. ¿Ya? Profesor, y en el momento que lo está manipulando... Trabajan en el ambiente. Profesor, una consulta. Y en el momento que lo está manipulando sin guantes, ¿puede haber alguna, no sé, No. no? Ah, están igual, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. No, parece mentira. No. Escuchen, lo que pasa es que cuando uno quiere sacar esos larvas, los guantes, No se puede. sí, un poquito que, claro, tienen todas Resbala. las condiciones de desinfecciones, todo adecuadas, ¿no? Están las medidas que se toman, pero yo entiendo la situación. Miren, estos son los cisticercos. Miren cuántos cisticercos hay ahí. Ah, Y este es el cisticerco que se han conectado del músculo, ¿no? Ahora miren. Eso es cuando ya hay una prueba de viabilidad. O sea, ¿cómo sabemos que las larvas están vivas? Por ejemplo, ahí no sabemos si están vivas. Cuando nos sometemos a sales biliares, porque ¿cómo llega? ¿No? Llega como la carne, llega acá y los jugos gástricos, los sales biliares que están ahí, hacen que activen al parásito. Entonces, y es una prueba de viabilidad a través de sales biliares. Entonces ya han emergido en escoles parte del cuerpo. Son las larvas que van a desarrollar a un parásito. ¿Entienden? Entonces, eso es, digamos, el cisticerco, ¿no? Bueno, entonces, a partir de estas larvas es como se obtienen los antígenos. Tiene que contarse con una cantidad de parásitos, de larvas, y con eso demostrar que están vivos para llegar a producir los antígenos. Ahora, ¿qué tipo de antígenos se producen acá con ellos? Es el antígeno de excreción-secreción, no somáticos, de excreción-secreción, ¿ya? Porque son los más útiles, los que se utilizan normalmente. La asistencia, por favor.